Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos en esta nueva sesión de actividades organizadas en el contexto del MIPE y del DIPE. Y hoy es una de ellas muy especial, que tenemos la suerte de contar con un apasionado, ya lo veréis, como es Joan Carles Navarro. Os lo presento muy brevemente y ya os dejaré en sus manos. Joan Carles Navarro es actualmente jefe del Departamento de Educación del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, que es un ayuntamiento importante, más de 60.000 habitantes, él ya os contextualizará. Es psicólogo, hizo un máster en drogodependencias, es trabajador social, ha sido técnico del Departamento de Salud Pública, técnico del Departamento de Servicios Sociales, técnico del Departamento de Educación y actualmente, como os decía, jefe del Departamento de Educación. Él nos hablará básicamente de un proyecto que tiene muy interesante, que se llama Intersecciones, que ya lo veréis, y podréis establecer muchos vínculos con muchos de los conceptos que trabajamos en el contexto del MIPE y el DIPE, la nueva ecología del aprendizaje, personalización, todo el tema de conexiones, educación 360, la noción de museo-sistema, etcétera, etcétera. Ya veréis que permite tener una lectura aplicada, porque al fin y al cabo lo que ha hecho Joan Carles con todo su equipo pues es intentar aplicar y desarrollar conceptos que nosotros hemos trabajado más desde la perspectiva académica. Agradecerte muy, Joan Carles, mucho que estés aquí con nosotros. Sé que sabemos que estás desbordadísimo y te agradecemos mucho este espacio que nos has brindado para conocer y compartir contigo el programa de Intersecciones. Cuando quieras, Joan Carles. Pues gracias Moisés. Gracias por invitarme y evidentemente estoy a vuestra disposición para lo que sea. Espero poder dar respuesta a la expectativa que Moisés ha puesto sobre la mesa. Y sí, he preparado, Moisés, creo que nos tienes que permitir poder proyectar. ¿Sí? Ya podéis, en principio, tenéis ya autorización para compartir. Ahí está. Vale. Yo empezaré desarrollando es decir, me centraré en lo que es el programa Interseccions, pero lo quería contextualizar un poco porque el programa Interseccions nace de un contexto, digamos, de modelo educativo que se quiere impulsar a nivel de ciudad. Y por eso os haré una breve contextualización sobre esto, muy de pasada, pero un poco sobre qué ejes se apoya, ¿no? En principio, si esto pudiera pasar, no me pasa el power. Un momento, vale. Bueno, el objetivo de la sesión, como decía, es describir un poco el plan educativo del municipio, plasmarlo o desarrollarlo especialmente a través del programa Interseccions y vincular un poco esto con lo que decía Moisés a nivel teórico, es decir, estos conceptos que vosotras y vosotros conocéis seguramente mucho más que yo en profundidad, pero sí un poco cómo están en nuestro... en catalán diríamos en rerefons, es decir, en nuestro inconsciente o en nuestro consciente, apoyándonos en el desarrollo del programa. De entrada, el municipio es el Prat de Llobregat y simplemente una pincelada sobre él. Es un municipio de 65.000 habitantes, es un municipio que es este municipio que estoy marcando, supongo que se ve la mano, ¿no? Es este municipio que se ve aquí. Es un municipio que está muy marcado por lo que es, bueno, el entorno aeroportuario que forma parte de la ciudad. Es un municipio que toca al mar y además tiene fama, y esto lo digo casi en un sentido jocoso, que es un municipio cerrado. Es decir, es verdad que es un municipio, esto los geógrafos que estudian conducta humana entiendo que se pondrían bastante las botas aquí, porque es un municipio que por una parte tiene mar y por otra parte tiene vías, digamos, de tránsito, de circulación, de tren, etcétera, etcétera, como que lo aíslan. Y esto a nivel cultural, en el nivel relacional de la ciudad, y no lo digo yo, esto lo describen incluso los propios docentes en los centros educativos que llevan muchos años en la ciudad, especialmente la gente que viene de fuera. Es un municipio con
nivel socioeconómico cultural medio-bajo, es decir, es un municipio con un ayuntamiento muy potente, con una dotación de recursos económicos importante, que, digamos, convive con una situación, digamos, de población, esto que decía, ¿no?, de un nivel socioeconómico bajo. Bien, ya sin más dilación, ¿no? Es decir, nosotros como Departamento de Educación se definió una visión y una misión, ¿no? Esta visión y esa misión, una cuestión importante sobre la visión y la misión es que marcan el sentido de la acción. Y como tales son ideológicas y políticas, es decir, no son técnicas, aunque esté mezclado ahí el discurso técnico, pero son políticas. La ideología es la que sustenta estas ideas, ¿no? Por una parte, lo que plantea aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión? ¿Dónde situamos a la ciudadanía en ese desarrollo? La situamos a una ciudadanía, ¿no?, que desarrolla sus objetivos personales, y comunitarios, que se siente parte de una comunidad a través de su participación activa y que además, no olvidamos, alcanza sus competencias, digamos, a nivel de desarrollo profesional. En definitiva, estamos hablando de una ciudadanía que desarrolla su capital cultural, su capital social y su capital humano. Y ahí es donde situamos el desarrollo del departamento, bueno, del proyecto. Misión, bueno, esto ya sí que enlaza mucho con la idea de, ¿no?, la nueva ecología del aprendizaje, etcétera. Por una parte, esta visión de ecosistema comunitario que ofrece el acceso a oportunidades, recursos, instrumentos educativos y culturales a los ciudadanos. Culturales en un sentido amplio, no me estoy refiriendo a lo que generalmente se entiende por cultura, estoy hablando de los artefactos, las creaciones, las creencias, es decir, todo aquello que se construye a través de la interacción del mundo relacional y de la adaptación al entorno, en diferentes tiempos y espacios, en la vida cotidiana y potenciando el desarrollo de competencias clave, el empoderamiento, autonomía individual y colectiva. De esto destacaría dos cosas. Una, esta idea de educación en un sentido amplio, no me repetiré, ya lo he comentado. Dos, esta idea de empoderamiento, pero no solo en el sentido individual, sino colectivo, porque esto lo enlazamos con la idea de una construcción colaborativa del aprendizaje, es decir, no está aprendiendo todos aquellos que participan, todos aquellos que entran en la práctica. Esto es muy importante desde un punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de políticas culturales, es decir, cómo estás pensando la política cultural. ¿Qué sustrato hay detrás del pensamiento de la política cultural? Y esta idea de empoderamiento colectivo o de aprendizaje a través del proceso de práctica y de colaboración es un elemento importante. Lo subrayo aquí porque luego, cuando desarrolle el programa Intersections, esto aparecerá, ¿vale? Evidentemente, con todo esto, digamos, vestido o compartido con una serie de valores que son estos, podrían ser otros, ¿eh? Este mismo modelo, este mismo planteamiento se podría hacer con modelos de valores de competitividad, con valores, es decir, pensando en itinerarios de excelencia, trayectorias de excelencia, etcétera, etcétera, ¿eh? Esto no es, o sea, el definir valores aquí no es baladí, diríamos en catalán, no sé cuál es la expresión, superficial. Es importante que estos valores sean los que sustentan este desarrollo, ¿eh? Modelos teóricos de influencia, yo aquí simplemente pincelada, pero que para nosotros sí que forman parte, digamos, de ese sustrato sobre el que sustentamos, el modelo constructivista sociocultural, bueno, la idea de la construcción del aprendizaje y del sentido de la construcción del significado, el sentido del significado, el proceso de acompañamiento, pero yo destacaría especialmente esta idea del aprendizaje contextualizado a través de prácticas socioculturales, ¿no? Y aquí juega mucho eso, el contexto. Modelo ecológico sistémico, es decir, la idea de, ¿no?, interacción con el entorno, y especialmente importante aquí también quisiera destacar esta idea de los diferentes niveles de influencia educativa. Lo digo porque a la hora de pensar en programa, a la hora de desarrollar proyectos, esto es importante, es decir, dónde estás situando esas acciones, dónde estás situando los proyectos y si los estás situando en diferentes niveles o en un solo nivel. Y evidentemente no es una teoría, sino que es una constatación, una descripción es este modelo de la nueva ecología del aprendizaje, es decir, ¿no?, que quiere decir
aprender, dónde, cuándo, para qué, en fin, ¿no? César Coll, en fin, tantos otros autores que hacen este relato. Para nosotros una guía, una referencia es esa visión de la concepción distribuida e interconectada del aprendizaje, ¿no? Esa ecología de distribución, perdón, de aprendizaje distribuido e interconectado. He querido hacer este dibujo un poco porque visualizamos este proceso, este trayecto, por decirlo así, ¿no? Es decir, de oportunidades educativas, que sería esta imagen de la izquierda, donde los nódulos esas oportunidades están separadas, están aisladas. Aquí me hubiera faltado dibujar quizá un nódulo mucho más amplio, es decir, hacer diferentes grandarias de los nódulos en función de, pero sí esa idea de separadas, aisladas, ¿no? El mundo escolar, el mundo cultural, la familia, etcétera. Un siguiente paso es ese en el que la escuela tiene esta idea, esta necesidad de conectarse, ¿no?, con el entorno, y se conecta, pero se conecta desde la escuela hacia entornos, y estos entornos además no se conectan entre ellos. El centro de esa conexión es la escuela, ¿vale? Este sería un poco el modelo, no sé, pues de una escuela magnet o de proyectos, digamos, bidireccionales, pero solo bidireccionales. Un siguiente paso sería este en el que, si pusiéramos que este círculo de aquí es la escuela de primaria, el instituto, etcétera, etcétera, este ya podría ser una escuela de música y este podría ser una escuela de arte o podría ser una entidad determinada, ¿sí? Y cada una de ellas, ¿no?, digamos, se relaciona con determinados entornos, por ejemplo, la escuela, evidentemente, con la familia, ¿no? Y la escuela de música se puede estar relacionando con entidades musicales de la ciudad o artísticas de la ciudad o con, digamos, sujetos, agentes culturales de la ciudad. Bueno, en esta primera conexión entre esta entidad y esta escuela, ¿no?, esta escuela de música y esta escuela o esta entidad, lo que se establece es una relación también bidireccional, es decir, entre ella y ella. Pero al mismo tiempo, y aquí viene lo de la conciencia, lo del sentido de interconexión, si esto se aprovecha, cada una de ellas tiene agentes con los que está conectados, ¿no? Y en esta conexión se pueden incluir estos agentes. Es decir, si hablamos del aprendizaje en la escuela, si en este aprendizaje, en esta conexión que se da entre la escuela de música y la escuela de primaria, por ejemplo, a través de un proyecto nuestro que se llama Entre Instruments, incorporamos también a las familias, es decir, no solo estamos con los alumnos, sino que de alguna manera incorporamos a las familias a través del desarrollo de la práctica, ¿eh? Ya no estamos conectando solo, digamos, el núcleo escuela con el otro núcleo, sino que estamos también conectando a otros agentes que están conectados con la escuela con ese otro núcleo. Y esto se puede ir haciendo extensivo hasta llegar a esta cuarta imagen, ¿no?, que sería esta idea de redes, una o varias redes, digamos, donde no hay un núcleo central, sino que se conectan. Yo utilizaría esa metáfora de las redes neuronales, ¿no?, en el sentido de plasticidad, es decir, los inputs, los momentos, las necesidades pueden variar, pero lo que no tendría que variar es la necesidad de conectarse. Y esa conexión puede variar, es decir, una escuela magnet se conecta solo con una entidad. Yo creo que eso es reducido. Es decir, la idea es, nos podemos conectar en función del momento con diferentes. Eso requiere de una cultura a nivel de ciudad, de un sustrato que nos permita que esas conexiones sean fáciles. De entrada, compartir, digamos, a nivel de discurso muchas cosas. Pero creo que es un reto llegar a este planteamiento. Ni de coña estamos aquí, también lo tengo que decir. Yo diría que en el PRAT, en el programa Intersecciones y en alguna otra cosa, nos moveríamos entre la segunda figura y la tercera, pero sí que yo creo, y para nosotros es compartido, que la figura paradigmática, por decirlo así, sería la tercera, ¿no? Bueno, bien, esta es una cita de Bronfenbrenner simplemente para subrayar esta idea de la conexión, ¿eh? Vale, a nivel de modelo educativo que impulsamos, nos centramos o nos situamos en tres palancas. Por una parte, y esto es, quiero decir, es muy sencillo, lo que llamamos oportunidades educativas, otro es
que de alguna manera viene a responder al a dónde y con quién, otra que es el desarrollo de la pequeña infancia y la participación de agentes educativos, que estaría relacionado con el desde cuándo, y otro que es esta idea de la construcción educativa y comunidad, que responde al qué y al cómo. Esto no son, digamos, palancas aisladas. Estas palancas toman sentido en sí, digamos, como conjunto. Es un poco la imagen del final, ¿no? Esta interacción entre estas tres palancas. Oportunidades educativas, os lo podéis imaginar, es decir, estamos hablando del primer dibujo al que hablamos, ¿no? Es decir, de estos nódulos que forman parte. Pero cuidado, porque aquí siempre la damos por hecha, siempre la damos por supuesta. Bueno, puede estar o no estar, y además que esté no quiere decir que reúna condiciones de calidad, es decir, en qué condiciones se dan estas oportunidades. Y esa es un poco la reflexión de esta palanca. Es decir, cuando hablamos de estas oportunidades, todos estos criterios, y yo he apuntado, no, yo no, hemos apuntado aquí, digamos, en el desarrollo de este ámbito, una serie de criterios que para nosotros son esenciales, porque si no, estas oportunidades seguramente desde un punto de vista de equidad, desde un punto de vista de conexión, tampoco van a darnos digamos, aquello que estamos buscando, ¿no? No se trata solo de conectarse, se trata de que haya calidad en esa conexión y interdependencia, ¿no? Entonces, ¿cómo está la ciudad? ¿Oportunidades educativas en todas las etapas evolutivas o no? Es decir, tenemos un 0,3 que solo tiene escuelas Bressol, o tenemos un 0,3 donde también hay entornos para las familias de esta etapa. Criterios de acceso económicos, evidentemente. Luego, cuando hable de construcción educativa, me referiré a otros criterios. Distribución en el territorio, diversidad de oportunidades. Es decir, ¿es diverso o no es diverso, ¿no? Un elemento que sí me gustaría subrayar es este que viene ahora, que dice composición sociocultural. Y lo subrayo porque en estos momentos hay un debate no, hay una idea que está ganando terreno, que es todo el tema de hacer frente a la segregación escolar, ¿no? Es decir, estamos, ¿no?, en un planteamiento muy, no lo digo yo, es el contexto, digamos, está a punto de salir un decreto a nivel de Cataluña en el que una de las, y después, desde el 2007 a ahora, es decir, mira si ha llovido desde entonces, y el principal eje, digamos, de cambio de este decreto es el trabajar para prevenir o para abordar la segregación escolar desde la planificación escolar. Esto es vital también, al hablar de oportunidades, pero claro, esto está planteado solo desde la visión de la escuela. También hay segregación en las entidades, en esas oportunidades. Es decir, yo pongo el ejemplo del Prat. Nosotros tenemos casals d'estiu, com es diu això? Splice, Caus, que se nutren básicamente de alumnos, de ciudadanos o de niños y niñas en seguimiento de servicios sociales, porque están becados. Claro, es decir, vamos reproduciendo el mismo modelo que muchas veces se da en la propia escuela, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un análisis. Acabo con esta idea. Un tema importante aquí es, aparte de tener en cuenta los criterios, cómo se planifica, quién planifica. Yo esta semana, y me voy a mover entre lo práctico y lo teórico, esta semana venimos de una reunión de planificación con el Departamento de Enseñamiento, es decir, donde se planifica la escolarización en la ciudad. Esto es clave, esto es clave. Es decir, en todas las etapas evolutivas, cuando hablamos de la formación profesional, ¿estamos planificando desde esta perspectiva de diversidad? ¿Estamos planificando en esta idea de diversidad en el género? ¿Estamos planificando en esta idea de no segregación de determinados colectivos, ¿no? Cuando hablamos de PFIs, etcétera, etcétera. Lo digo porque hablo de la escuela, pero con cultura nos discutiremos sobre la planificación de las oportunidades culturales en la ciudad. Yo creo que esto tiene que formar parte del debate, digamos, de esta idea de la interconexión y de la distribución del aprendizaje, si queremos realmente caminar hacia ahí, digamos, con garantías y con idea de equidad. Lo estamos planteando desde el modelo escolar, lo tendríamos que plantear a cualquier nivel, si esto toma o va tomando importancia, ¿no? ¿Me seguís? Es decir... A ver, disculpad un momento, ¿podéis cerrar los micros todos y todas, por favor, que se escucha como un teclado? Después ya los abriremos, pero me parece que creo que Mercedes, Clara
y alguien más que tiene los micros abiertos. Si los podéis cerrar, por favor. Gracias. Perdona. Sí, ya está. Segunda palanca, desarrollo de la pequeña infancia y participación. Tengo que decir que las competencias de un ayuntamiento son las que son, es decir, y con que son las que son, aprovechamos allí donde tenemos posibilidades. Lo digo porque nuestra idea es desarrollar, al final, es desarrollar una cultura educativa comunitaria. Esa es el, digamos, la finalidad, por decirlo de alguna manera. Y la desarrollamos desde donde podemos. Para nosotros, bueno, aparte de que yo no entraré en que la pequeña infancia, el 0,3 o el 0,6, como etapa, ¿no?, desde un punto de vista neuropsicológico, psicobiológico, pedagógico, es vital, pero también lo es en otro aspecto, que es en el primer contacto entre el contexto familiar y la institución escolar. Y para nosotros aquí se está construyendo ya una expectativa y una definición de roles respecto a qué papel juega la familia, respecto a qué se espera de la escuela, aunque sea de 0,3, qué conexión tiene la escuela con otros entornos, es decir, cómo se construye esta relación y desde qué paradigma la escuela construye esta relación. Y para nosotros el 0,3 digo que es importante para nosotros, lo he dicho, por la etapa, pero aparte porque aquí controlamos todo el contexto educativo, es decir, el proyecto educativo de centro, las escuelas Bressol son nuestras, las escuelas de educación infantil son nuestras, no es la primaria, no es la secundaria, y lo hablo desde una perspectiva de ayuntamiento. Y para nosotros esa es una gran oportunidad de empezar a construir esa idea, digamos, de conexión y distribución de entornos de aprendizaje. Me explico. Nuestro reto, nuestra palanca es desarrollar, como dice aquí, un programa 0,3 de ciudad integrado integral de acompañamiento de la infancia y las familias en los ámbitos educativo, cultural y social, no solo educativo. Y estoy hablando de la Escuela de Educación Infantil. ¿Cómo? El planteamiento, podría hacerse otros planteamientos, pero la idea es que la escuela se convierta en una especie de hub, de integrador, no de actividades, porque esto hay muchos sitios donde se integran actividades de, ¿no?, espacios familiares, escuela de música, no sé qué. No, de construcción de un proyecto conjunto, que es otra cosa. Lo cual no quiere decir que no se integren también actividades. Y para nosotros esa es una palanca desde la que pretendemos proyectar ese modelo hacia otras etapas. Cuando digo esto, quiero decir que en ese proyecto participa a través de el ámbito musical o el ámbito de la lectura, ¿no? Y luego cuando hablemos de intersecciones entraré un poco más ahí, voy mezclando, en la definición del proyecto, igual que las familias. Por lo tanto, estás conectando la biblioteca municipal, estás conectando el espacio de escuela, la escuela de música municipal o la escuela de Arts en Viu y a otros agentes de la ciudad en ese proyecto. Las familias y además con la idea de que las familias estén presentes en la construcción del proyecto. Las familias no reciben, no consumen el proyecto, las familias construyen el proyecto, igual que los docentes, igual que aquellos digamos, agentes de la comunidad cultural que están participando en ese proyecto o de la comunidad social que lo están desarrollando. Si queréis, luego entro un poquito más en esto. Un tercer elemento es esta idea de proyección a la etapa 0,6. Bueno, esto es casi como una especie de sueño, pero la idea es que estamos intentando a través, no de coordinarnos para traspasarnos información del alumnado, sino de generar espacios por zonas educativas, etcétera, donde los profesionales de educación infantil de segundo ciclo y educación infantil de primer ciclo compartan proyectos, se expliquen cómo trabajan con las familias, se expliquen cómo trabajan con, por ejemplo, intersecciones. Intersecciones es un programa que es transversal en este sentido. Está en educación infantil y en escuelas Bressol, en escuelas de educación infantil y en escuelas de primaria y de secundaria. Y por lo tanto también explicarse la experiencia que se desarrolla desde este modelo educativo donde las familias participan, nosotros entendemos que es proyectar, ayudar en esa coordinación a otros ámbitos donde este proyecto también se desarrolla, a visualizar formas de integrarlo. Bueno, se puede ver más en la concreción, pero
pero yo creo que lo importante aquí es el concepto. Finalmente, bueno, estas son imágenes, ¿no? Pues eso, de familias. Vuelvo a decir que no se comparten actividades, se comparten proyectos. Lo de la escuela de música participando no en actividad, sino en el diseño del proyecto, tanto con familias como con niños, porque las familias circulan por la escuela, digamos, tienen entrada, participan de las sesiones, digamos, durante el horario lectivo, etcétera, etcétera. Construcción, la tercera palanca, construcción educativa y comunidad. Para mí la clave es esta, bueno, aquí no lo he transcrito bien, esa idea de modelo educativo, perdón, de cultura educativa comunitaria. Cultura educativa comunitaria a nivel de ciudad. ¿Cómo? Construyendo proyectos conjuntos. Intersecciones no deja de ser eso, es decir, generar espacios de construcción de proyectos entre agentes diversos que comparten concepción y comparten el diseño de esos proyectos y desde luego su desarrollo, ¿no? Tejer una red de oportunidades conectada entre sí, favorece el desarrollo de competencias transversales. Yo creo que aquí hay un tema que, bueno, yo lo he pensado muchas veces, que es el de, al final, esa conexión sobre qué se hace. Es decir, más allá de compartir actividades, ¿cuál es el objetivo de la conexión? Entre una entidad lúdica, de lleure, bueno, no sé cómo se dice en castellano, de ocio. De tiempo una libre, actividad, ¿no? De ocio. Una actividad de ocio y una escuela, ¿no? O una actividad de ocio y una escuela de música, o una, ¿no? Es decir, más allá de una actividad, ¿qué sentido tiene? Yo creo que el concepto de competencia aquí es clave. Claro, la otra es el desarrollo de ese concepto, es decir, qué hay detrás de ese concepto. Y aquí yo creo que hay un eje que se encuentra mucho, que intersecciona mucho, que es esa idea de la contextualización, ¿no? Es decir, el desarrollo de prácticas socioculturales contextualizadas, ¿no? Vivenciales, digamos, que se puedan experimentar. Y aquí puede haber un punto de encuentro entre esas competencias que puede estar trabajando la escuela y esas competencias que, sin saberlo, o no estando desarrolladas, o a lo mejor no las desarrolla, pero tendría que desarrollarlas, y a lo mejor las desarrolla, pero no lo sabe, y ese lenguaje entre entidades, entre encontrar ese punto de compartir exactamente qué estamos haciendo y qué compartimos en eso que estamos haciendo, para mí el concepto de competencia aquí es clave, por todo lo que supone, lo he dicho, pero especialmente el tema de movilizar diferentes tipos de conocimiento, el aspecto funcional, el aplicable, ¿no? Transferible, etcétera, etcétera. ¿Qué entramos aquí? Programa Interseccions, proyectos de equidad. Aquí sí que quisiera hacer una pincelada. Tenemos un proyecto que un poco, sin haberlo ni siquiera igual planteado como tal, viene a ser una especie de acompañamiento en trayectorias individuales de aprendizaje. Tenemos un proyecto que le llamamos de acompañamiento a actividades extraescolares y de verano, al que dedicamos 2 personas, 2 educadores sociales, que los entendemos como facilitadores de un triángulo. Nosotros hace muchos años que desarrollamos este proyecto y la verdad es que es un proyecto que lo explicamos poco para lo que yo creo que produce. Lo triangulamos de la siguiente manera. Lo que sí que es cierto es que solo lo trabajamos con población vulnerable, porque nació así y porque esto, si no, se tiene que madurar. Esto entra ya en relación con otros conceptos, como puede ser el de personalización, etcétera, etcétera, que no está la situación, digamos, escolar como madura como para desarrollarlo. Pero sí con población vulnerable, porque ahí, digamos, todo el mundo centra mucho más la atención. Docentes, entorno social, administración local, etcétera, etcétera. Y aquí el proyecto consiste en triangular 3 cosas. El centro educativo, es decir, tutores, etcétera, la familia y las actividades extraescolares. Y cuando digo extraescolares no me estoy refiriendo solo a las de la escuela, me estoy refiriendo a cualquier tipo de actividad. ¿Y qué quiere decir triangular? Pues un poco lo que estaba diciendo antes, es decir, ¿cuál
es la propuesta de la escuela en ese acompañamiento, y cuando digo acompañamiento quiero decir incluso ayuda económica, pero no solo, análisis de cómo trabajamos con la familia, qué es lo que se pretende en esa participación en actividad extraescolar, qué es lo que se pretende desde la escuela, qué competencias se trabajan conjuntamente, un poco lo que estaba diciendo antes, y eso lo podemos conseguir porque hay estos facilitadores, que son en este caso 2 educadores sociales, que establecen esa conexión. Comparten comisiones sociales en los centros educativos, donde comparten con los agentes de la escuela esos objetivos, comparten con la familia esas propuestas, a veces con los tutores también, no siempre, tienen tiempo para ir a la entidad y ver cómo se está desarrollando el proyecto, qué papel está jugando el monitor de turno en ese desarrollo, si ha interiorizado o no o incorporado estrategias para ese acompañamiento, etcétera, etcétera. Digo, no nació como una idea de trayectorias individuales de aprendizaje, pero yo diría que bebe un poco de ahí como concepto. Bien, estas simplemente son fotografías de estas construcciones que a veces hemos hecho. Esta de la derecha es una fotografía de un encuentro del que hablaré después del programa Intersections. Bueno, y no me enrollo más en este sentido, y ahora sí que entraría un poco ya en el tema de Intersections. Lo que pasa es que un poco lo he ido diciendo, es decir, Intersections bebe de alguna manera de este planteamiento, ¿vale? Vale, Intersections tampoco, es decir, aquí lo que hacemos es estos planteamientos más globales, como los aterrizamos en 2 ámbitos. Una cuestión que sí quiero decir es que para el desarrollo de este proyecto contamos con un apoyo político total. Es que si no es imposible. Es decir, porque esto requiere de recursos, requiere de estructura y requiere de políticas que, ¿no?, aquella idea de lo macrosistémico, que empujen hacia ahí, si no, no es viable, ¿vale? Entonces, digo que es un aterrizaje de lo que he dicho antes, es decir, generar oportunidades a través de la corresponsabilidad y de la co-construcción de los entornos educativos y culturales, en este caso para el desarrollo artístico y cultural de los ciudadanos, ¿no? Valores que lo acompañan y tal. Ámbitos de actuación. Para el desarrollo del programa había que operativizarlo, es decir, ¿no? He dicho, hay un encargo político, y un encargo político muy claro, y es: esta ciudad tiene muchos recursos en cuanto a servicios, estructuras, digamos, ¿no?, oportunidades, por decirlo así, pero su capital cultural y su capital educativo se desarrolla muy poco, ¿no?, a través de indicadores, podríamos analizar. Favorezcan ese desarrollo, ¿no?, a través de la educación y la cultura. Y entonces, bueno, vale, ¿y esto cómo se hace? Con eso lo que hicimos fue operativizar este planteamiento a través de una serie de ámbitos de desarrollo, ¿no?, que son estos que aparecen aquí. ¿Por qué estos ámbitos y no otros? Bueno, primera cuestión, porque la ciudad tiene capital en estos ámbitos, en la mayoría de ellos, no en todos, pero la mayoría de ellos tiene un capital cultural que favorece que esta conexión se pueda producir. Una segunda cuestión es que son ámbitos en los que las escuelas desarrollan competencias, es decir, son curriculares, es decir, se pueden sentir cómodas en el desarrollo de estos ámbitos. Y una tercera cuestión, que tendría que ver con lo que he dicho antes, un poco ya no sería del por qué utilizamos estos ámbitos, sino de las condiciones para poderlos utilizar, que es esta idea de que el modelo cultural de la ciudad está pensado desde una perspectiva comunitaria. Es decir, es un modelo que se basa en un desarrollo de participación y práctica, no de consumo cultural. Y las instituciones, servicios y proyectos que hay en la ciudad están planteados desde esa perspectiva, porque flaco favor sería si empezamos a trabajar, digamos, en esta relación entre centros educativos y entornos culturales de la ciudad, con esa visión, y resulta que después, más allá de la escuela, esto no encuentra ningún espacio donde se pueda desarrollar a través de la práctica, a través de la experiencia. Tenemos un teatro fenomenal que se acaba de construir, un espacio brutal, yo diría referente a nivel de todo el país,
que tiene como objetivo central la formación. Y cuando digo la formación no me estoy refiriendo a la formación de gente de teatro, sino a la formación de los alumnos, digamos, o el acompañamiento a los alumnos de las escuelas y las familias. Vale. Palancas líneas estratégicas de este programa. La innovación pedagógica no es un objetivo estratégico para nosotros, pero entendemos que en procesos de co-construcción y de corresponsabilidad en la construcción de proyectos y prácticas y actividades educativas se generan nuevas formas de organización. Lo que he explicado antes, lo decía, no sé si estaba la gente conectada ya, el caballo de Troya en las escuelas, es decir, generar espacios de co-construcción entre agentes educativos diferentes, como puede ser docentes de la escuela de música, docentes de la escuela y familias del AMPA, por decir algo, seguro que genera cambios a nivel organizativo, a nivel pedagógico, a nivel metodológico, a nivel didáctico y especialmente a nivel relacional. Enriquecimiento de entornos de aprendizaje, lo he comentado al empezar, todo el tema de las oportunidades y evidentemente el tema de las conexiones, cómo generan las conexiones entre oportunidades, ese enriquecimiento de entornos. La equidad en este caso no la estamos planteando desde el acceso, digamos, económico, sino la equidad desde el acercamiento, es decir, ¿no? Estas oportunidades culturales, y ahora sí me estoy refiriendo al ámbito cultural más en el sentido habitual, ¿no? Artístico, bueno, también el científico podríamos decir, pero el literario, etcétera, etcétera, difícilmente si no se acerca al mundo escolar desde lo vivencial, desde lo significativo, desde lo experiencial, desde lo emocional, bueno, el currículum puede desarrollar inquietudes, pero ese acercamiento a las organizaciones, instituciones, servicios, agentes de comunidad, se produce en determinados tipos de población, solo se producirá si es vivido así. Y la única manera de hacerlo es a través de la escuela. Pero no con la aplicación del currículum, sino incorporando en la escuela estos entornos. No para que se queden, no para que ese sea el proyecto, no para que hagan actividades, sino para que ese sea un entorno donde esa experiencia que yo decía antes del 03, esos proyectos conjuntos, comunes, se conectan con esos otros espacios. Nuestro punto de partida es la escuela. Podía ser de otra manera, pero nuestro punto de partida es la escuela. Y a partir de ahí se diseña ese proceso de cómo proyectamos lo de la escuela a través de esos agentes que entran en la escuela, compartiendo visión y misión para conectar a las familias y a los alumnos que participan de los proyectos, porque si no participan en la construcción del proyecto no sirve, para conectarlos con esos otros entornos. Lo que yo decía, si en la escuela, en un 03, la escuela de música está metida dentro del propio proyecto del centro 03, el proyecto de la escuela de música es el proyecto de la escuela Bressol, de la escuela de educación infantil. Y el proyecto de la escuela de educación infantil incorpora el proyecto de la escuela de música. Y por lo tanto a las familias se les acompaña, incluso físicamente, de un espacio a otro. Y eso es conectarlas con los espacios y con la vivencia, digamos, de aprendizaje en esos espacios. Bueno, el último es la conexión, evidentemente. Estos son digamos, los elementos troncales sobre los que desarrollamos el programa. La red, ¿no? Aquí quisiera destacar dos cosas. Una es, a la hora de pensar en la red, fíjense que hemos puesto servicios territoriales. Bueno, esto para los que sean de fuera, servicios territoriales es, digamos, una administración supra, no son las escuelas, sino que es, digamos, a nivel del Departamento de Educación de la Generalitat, un ente supraescolar, pero que desarrolla política educativa, ¿no? El propio ayuntamiento, desde donde se desarrolla política educativa, cultural y de participación, y evidentemente todo el entramado de comunidades, equipamientos, etc. Estos son los elementos que conforman la red. Digo, quisiera señalar esto porque aquella idea del modelo ecológico, ¿no? Es decir, es importante pensar en qué política participativa
está promoviendo el ayuntamiento? Está promoviendo la participación de las AMPAs, por ejemplo, está generando espacios de trabajo con las AMPAs, porque si esa cultura no está inmersa en la ciudad, esto no depende solo de la escuela o de una entidad, esto depende de una cultura que favorece, que se empuja hacia ahí. Y el ayuntamiento es un ente importante en esa visión o en esa misión de cómo empujar esto. Por lo tanto, la política cultural de la ciudad, ¿cuál es? Porque eso tendrá incidencia directa en que se desarrolle o no un programa como Interseccions, o la política de los servicios territoriales a nivel educativo. Dificulta el desarrollo del programa Interseccions. Nosotros tuvimos que hacer un convenio, bueno, no entraré ahora en el debate, pero es decir, hay toda una serie de condicionantes que influyen de manera... Y hay muchos otros que no explico, que siguen influyendo y van en contra, digamos, de este desarrollo. Es decir, los sistemas de evaluación actuales no favorecen en nada Interseccions. Los mecanismos de supervisión de las escuelas a través de inspección no favorecen nada Interseccions. Determinadas visiones sobre lo que es la autonomía de centro no favorecen en nada Interseccions. Lo digo porque esto es un diálogo que es decir, que es abstracto en lo político, pero que se reproduce cada día en las discusiones con todos estos agentes. Se reproduce. En lo micro se reproduce, porque es esa visión cuando te discutes con un director de centro y te dice, no, oiga, es que yo aquí vengo a que usted me traiga recursos, no a que usted me conecte con un entorno y que construyamos conjuntamente y que con ese entorno podamos construir un proyecto que lo compartamos y favorecer que las familias participen en los dos. Eso queda muy lejos de mi objeto. Yo lo que quiero de usted es que usted me aporte auxiliares de conversación, me aporte instrumentos, me aporte docentes que me ayuden en el tema musical, profesores de teatro, profesores de danza, profesores de... es decir, y ese es, digamos, en lo micro, pero que si en lo macro no está y no llega si en lo macro está pero no llega a lo micro, no sirve de nada. Y si lo micro está pero desde lo macro no se favorece, tampoco sirve de nada. Por lo tanto, y no es de 0 a 100, este es un proceso, pero es un proceso en el que son años y además es empeño, ¿no? Desarrollo del programa. Bueno, lo que hemos ido haciendo básicamente son hemos seguido estas estrategias. Reconocimiento de los agentes educativos y culturales, reconocimiento y visualización de aquello que están haciendo, es decir, aquellas buenas prácticas que ya se estaban haciendo, cómo las hacemos más visuales, cómo se conocen, incluso cómo las acompañamos desde una perspectiva comunitaria con aquello que les pueda faltar. Hostia, les falta el acompañamiento de más agentes, les falta una proyección a nivel de ciudad. Aquello que están haciendo con las familias no se ve mucho. Hagamos que más familias se enteren de que existe esa práctica en la escuela, ¿no? o en otro entorno, en la biblioteca, etcétera, etcétera. Un tercer elemento es esta generación de espacios de co-construcción de nuevos proyectos. Tenemos reconocimiento reconocimiento y mutuo, ¿eh? Y aquí es muy importante esto, que nos reconozcamos. Yo valgo tanto como tú, ¿eh? Es decir, el docente no está por encima de nadie, etcétera, etcétera, ¿eh? Visualización, y no nos quedemos con lo que tenemos, sino construyamos cosas nuevas, y ahora entraré en el tema de los espacios a partir de los cuales se construye. Dotar de la estructura necesaria al programa para acompañar todos estos procesos. Lo he dicho al principio, esto es clave. Si no hay una estructura que favorezca recursos económicos que faciliten lo que antes explicaba, por ejemplo, de las extraescolares, ¿no? Esa idea de, sí, usted me puede decir, pero es que yo, docente, no tengo tiempo de conectar y además, ni tiempo, ni si me lo pone fácil, bueno, pues hay que empezar a veces por ahí. Y definir y diseñar espacios de visualización de correconocimiento y corresponsabilidad. Nosotros en el programa Interseccions tenemos 3 momentos, digamos, de ritual, por decirlo así. Este es un programa, no lo he dicho, pero es un programa de ciudad, no es un programa de un centro, ni de 2 centros, ni de una entidad, ni de un equipamiento. Es un programa de ciudad. Y con un encargo, además, que sea programa vertebrador en los próximos años de ciudad. Quiere decir,
que construya, o sea, que la ciudadanía se sienta identificado con este programa y que además vertebre integración, digamos, de comunidades diferentes. Digo que tenemos espacios de ritual porque, claro, son muchos los agentes que participan aquí y hay momentos en los que es necesario que eso se visualice, que eso se reconozca, que nos sintamos que estamos formando parte. Y en este sentido tenemos dos momentos que son la escuela de verano y la escuela de invierno, ¿no? Una foto que he pasado antes, que salían, no sé, ese era un momento, normalmente está entre 200, 190, 225, 250 personas las que participan en la escuela de verano. Y hay variedad, ¿eh? O sea, en la escuela de verano participan docentes, participan AMPAs, participan agentes culturales de la ciudad, de todo tipo. Y esos espacios de ritual son importantísimos, porque nos relacionamos entre nosotros de una manera diferente, proyectamos y nos compartimos aquello que estamos haciendo y además la otra cuestión básica, y es que esto no sea un año y nada más, esto es cada año, forma parte del ritual, digamos, igual que en todos los municipios de Cataluña hay una lliçó inaugural, ¿no? Una lección inaugural, hay una escuela de invierno y una escuela de verano donde intersecciones se encuentra, se reconoce y se explica. Lo que decía, construcción de proyectos, construcción, digamos, o co-construcción. Tenemos diseñados tres tipos de espacios, ¿no? Lo que llamamos proyecto, lo he dicho antes, son aquellos proyectos que ya se hacían, que se han reconocido y que se han alimentado, si se ha visto la necesidad de mayor visión o de mayor dimensión comunitaria, o proyectos nuevos que surgen de lo que es el laboratorio, que ahora entraré en él, ¿vale? Estos proyectos no son proyectos de un curso, estos proyectos son proyectos de cursos, de varios cursos, lo cual no quiere decir que no se extingan, es decir, que el proyecto no empiece y acabe, pero la escuela, evidentemente, o la entidad puede seguir con él. Entornos de aprendizaje. Aquí lo que hacemos es construir, compartir formación, y formación no formación digamos, guiada, sino formación, digamos, de influencia educativa distribuida. Es decir, formación entre agentes que están dentro de los proyectos, yo que sé, toda la red de escuelas, más la red de entidades culturales, más ¿no? de un determinado ámbito, lo dividimos por ámbitos, el ámbito artístico, el ámbito científico, el ámbito de la lectura, están en un entorno, generan este espacio, que generalmente se encuentran entre 4, 5, a veces 6, entre 3 y 6 veces durante el curso. Todos los agentes que están desarrollando proyectos de un determinado ámbito se encuentran en ese entorno para compartir experiencia, para compartir práctica, para explicarse desde lo más micro a incluso a veces de aquí surgen proyectos conjuntos, ¿no? Y el tercer espacio es el que llamamos de laboratorio. Y este sería casi el paradigmático, es decir, aquel espacio donde se construyen proyectos y los construyen por ámbitos. Se construyen proyectos pero con visión de ciudad y con visión, digamos, de proyecto educativo, de centro. Es decir, agentes de diferentes centros educativos, lo que he dicho antes de los entornos de aprendizaje, pero no con la meta de compartir experiencias, sino con la meta de construir proyectos y construir proyectos que estén conectados entre ellos, por ejemplo, entre centros educativos, con entidades de la ciudad y con servicios o instituciones de la ciudad, culturales, y que muchas veces, en esa idea de la necesidad de que al final todo esto tenga una consecuencia a nivel de ciudad, tienen o finalizan, digamos, con eventos a nivel de ciudad, construidos desde esta perspectiva. Un poco el proceso que hemos seguido también en la construcción, digamos, o que seguimos. Aquí llegamos hasta el curso 18-19. Me permitiréis que no entre en el 19-20 porque realmente ha sido un curso, el pasado digo, ha sido un curso no complicado, sino lo siguiente. Y bueno, estamos satisfechos porque en el 19-20 y en el 20-21 estamos consiguiendo mantener el programa. Hay cosas que, sobre todo estas que tienen que ver con esa visión más comunitaria,
Es mucho más complejo sostenerlas porque el contexto lo dificulta muchísimo, pero el programa se sigue desarrollando, digamos, con una línea de flotación alta. Digamos, el proceso, ¿cómo lo hemos pensado, ¿no? Bueno, evidentemente nos pasamos un curso entre los departamentos de Educación y Cultura generando un espacio que llamamos de intersección, donde no hay técnicos de educación, no hay técnicos de cultura, hay intersecciones. Y luego cuando hable de la estructura, digamos, a nivel de gobernanza, lo explicaré un poco más. Eso es básico para que se entienda que esto es un proyecto común, no es un proyecto de educación y de cultura. A esa organización, además, evidentemente, se añaden centros educativos y comunidades diversas. El primer, digamos, foco, lo he dicho también antes, es el aterrizaje en centros educativos a través de este modelo, de esta cultura de educación comunitaria, con propuestas, con la construcción de proyectos, entornos de aprendizaje y laboratorios, pero muy pivotando sobre la propia construcción de los centros educativos. Insisto, no para compartir actividades, sino para compartir, evidentemente al final lo que hay es práctica educativa y actividad educativa, pero se comparte conexión con las familias, conexión con aquella entidad que es la que está desarrollando esa práctica educativa o desarrollando esa práctica educativa en el centro, para conectarla con la práctica educativa que pasa fuera del centro. Y el curso 18-19 era el de eso que lo decimos, digamos, en discurso, cómo lo empezamos a hacer ya en conexiones verdaderas, es decir, cosas que pasan en el centro, pero ya no pasan solo en el centro, sino pasan en otros entornos, y cómo fuera de horario lectivo las familias participan, las familias y los alumnos participan en esos otros entornos, relacionándolo con el proyecto que se desarrolla en la escuela. Y esa es un poco la idea, la continuidad de ese proyecto. Evidentemente no de la misma manera, evidentemente no digamos, con la misma rigidez o encorsetamiento, pero sí en el desarrollo de esas competencias que se han compartido, que son las que se quieren desarrollar, ¿no? Bien, esto ya son, digamos, diapositivas que un poco lo que reflejan es el volumen del programa, ¿vale? Proyectos en red, pero es que yo no acabo de ver porque me salen no veo los números del final, no los veo. Sí, vale, gracias. Proyectos en red, en el curso 18-19 se desarrollaron 4 de los diferentes ámbitos que aparecen aquí. Proyectos 51 y entornos de aprendizaje 12. Lo de los entornos de aprendizaje tiene mucho valor. Los proyectos en red son los que se desarrollan desde los laboratorios, O sea, cuando dice 4 quiere decir que ha habido un proyecto, un laboratorio en impulso del inglés, uno en lectura, uno en conocimiento de la ciudad y uno en científico digital. Digo que tienen mucho valor porque tanto los entornos de aprendizaje como los laboratorios son espacios donde se reúnen agentes diversos, construyendo y compartiendo, son, yo qué sé, 6-7 centros, ahora veremos el volumen, que los docentes comparten con docentes de la escuela de música y con AMPAs o con familias que forman parte de AMPAs de centros educativos. Y se reúnen 5 o 6 veces y se reúnen, no es que falte la gente. Quiero decir, una de las cuestiones más importantes aquí es el compromiso. Y realmente yo diría que el compromiso es alto en la mayoría de casos. Bien, estas ya son un poco para que visualicéis ¿no? la dimensión y el desarrollo de cada uno de los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de educación en las artes, ¿no? Estos son proyectos, entre instrumentos es un proyecto que se desarrolla con todos estos centros, que se desarrolla con esta escuela. Escuela de Arts en Viu es una escuela que integra, es decir, desde una visión, digamos, global del ámbito artístico, engloba teatro, danza y música. Y cuando hablamos de escuela, no hablamos solo de la escuela, evidentemente también estamos hablando de las familias y de las AMPAs. Música 03, lo que decía antes. La otra cuestión importante también es la transversalidad, es decir, no estamos hablando solo de escuelas de primaria, sino también estamos hablando de
de escuelas de educación infantil de primer ciclo, institutos, ¿no? En este caso hablando de cine, de artes visuales, etc. En el ámbito del impulso del inglés, este ámbito inicialmente se llamaba de impulso del inglés, pero en realidad, perdón, le llamamos de impulso del inglés, pero en realidad se llamaba de conocimiento del mundo, porque de alguna manera lo que hay detrás, aparte del conocimiento de la lengua inglesa, evidentemente, es esa idea de abrirse al mundo. Antes, poco con la idea esa endogámica de la ciudad, ¿no? De ciudad cerrada, de esa conocer otras culturas, ¿no? Y esto, el traer personas extranjeras, luego si entramos en la discusión y os explico un poco cómo ha ido, veréis que no se trata solo de gente que habla en inglés, sino gente que comparte la vida cotidiana del centro en inglés, con lo cual no comparte solo el idioma, sino que comparte cultura, y además es que hay esa intención. Esto, el Spring Festival, es una construcción que se hace entre todos los centros educativos y los agentes que participan en el proyecto. Este proyecto no se desarrolla solo con centros educativos, se desarrolla en espacios de centros cívicos, la biblioteca, y insertándose en proyectos del centro cívico, en proyectos de biblioteca, etc. Y esto es una actividad conjunta de todo el entramado, digamos, que conforman el proyecto, y veis aquí la dimensión que tuvo esto. Era una de las fotos que os he sacado antes. Proyectos en el ámbito de la lectura, lo paso rápido, proyectos en el ámbito del conocimiento de la ciudad, proyectos en el ámbito del conocimiento científico, aquí es donde vamos más cojos. Este año, este curso es el que esperamos dar salto. Esta es la participación, y estos son números reales, es decir, de todos los agentes en servicios e instituciones que participan. Y finalmente, simplemente ya un poco a nivel organizativo, a nivel de gobernanza, ¿no? ¿Cómo sustentamos esto? Lo he dicho al principio, un nivel político, donde nosotros en el municipio tenemos una suerte, y es que suerte, en el sentido de que hay una estabilidad política muy grande desde hace muchos años, y eso te permite tener una coherencia en la política cultural educativa, digamos, que desde el ayuntamiento se impulsa. Por lo tanto, eso es un tema importante. A nivel estratégico, tenemos una comisión permanente, en fin, bueno, y una cosa importante aquí es que tenemos un grupo, digamos, que está en este nivel estratégico, que está formado por todas las direcciones de todos los centros educativos, incluida la inspección, ¿vale? El nivel de coordinación con una oficina técnica, y esto hay que subrayarlo, tenemos una oficina técnica con 5 personas a dedicación casi completa para el desarrollo del programa, con una oficina de comunicación, un elemento que no he desarrollado aquí, pero es todo el tema de comunicación. Este es un programa que tiene un planteamiento, digamos, de toda la ciudad a la vez, y el tema comunicación es importante, no para comunicar en vacío, sino para comunicar lo que se hace, es decir, generar una cultura, digamos, de sensación por parte de familias, por parte de... Claro, es un programa que se expande por toda la ciudad, tiene muchos núcleos, y por lo tanto ahí tiene que haber una cierta coherencia comunicativa que le dé cuerpo, ¿no? Yo antes hablaba de los rituales, pero es que la comunicación aquí es igual que de clave que los rituales. Esa comunicación que permita identificar todo este proceso con un nombre, que es Intersections, pero detrás del cual hay esta idea de cultura educativa comunitaria. Y a un nivel operativo donde participa toda la comunidad. Bueno, yo os había preparado un vídeo, pero creo que Moisés, no sé cómo lo ves. ¿Es público este vídeo? Sí, por eso lo digo. Sí, Joan Carles. Pues yo creo que podemos... Y si no... Con este enlace lo pueden ver. Vale, pues lo podemos compartir aquí en el chat para que la gente luego lo pueda ver, porque es un vídeo muy interesante que además se ve visualmente, pero es un poco largo, creo. Y sí. quizá sería interesante ahora abrir esta media horita que nos queda, un espacio de colaboratorio también, de participación y de discusión y de comentarios. Muchas gracias, Joan Carles, porque es una experiencia impresionante y gracias por compartirla. Me ha gustado mucho esta idea al final de que no se trata tanto de poner en común aquello que hemos hecho por separado, sino de hacer conjunta y colaborativamente, ¿no? A modo de colaboratorio,
el proceso educativo, ¿no? Yo creo que en vuestro proyecto Intersecciones se ilustra muy bien esta idea. Si os parece, abrimos, dejo de compartir. Sí, deixa de compartir pantalla, sí, sisplau. Sí. Així ja. A ver. Vale. Y abrimos un espacio de estos 20 minutos, 30 minutos que nos quedan para las 7:30, para cualquier comentario, pregunta, reflexión, cualquier cuestión que queráis compartir con Joan Carles. Yo tengo muchas, pero tenemos muchas opciones y muchas oportunidades ya para hablar, y ahora os toca a vosotras y a vosotros participar. Podéis pedir palabra por el chat, a ver quién se atreve. ¿Alguien quiere empezar? Lo has dejado tan claro, Juan Carles, que ahora cualquier se atreve a... ¿Alguna pregunta? Pues te hago yo una, Juan Carles, y a partir de aquí seguro que se anima alguien más. No, has hablado de este proyecto, de esta idea también que me ha gustado mucho, de la escuela de 0 a 3 años, ¿no? Que al final es el ayuntamiento donde tiene competencias absolutas a todos los niveles, ¿no? Pero esta idea de escuela como hub, donde codiseñar y co-construir entre distintos agentes sociales, comunitarios y educativos, ¿no? Y en los que se crean y comparten proyectos. ¿Podrías darnos algún ejemplo práctico para ver cómo ha ido este proceso y algún proyecto resultado de este proceso colaborativo, para que nos podamos hacer una idea a nivel de algún ejemplo ilustrativo, sea de este proyecto o alguno de estos proyectos que ahora nos has descrito en los números del programa Interseccions? ¿Alguno que estés especialmente orgulloso? Sí, bueno, el proyecto este de 03, por ejemplo, en el ámbito de la música, ¿no? Es un proyecto que, es con esta idea de hub que tú decías, cuando se plantea la idea de co-construir un proyecto donde la música esté presente en la escuela y esto se conecte con los docentes de la escuela de música, y con la propia escuela de música que hay en el municipio. En el municipio hay una escuela de Arts en Viu, que es esta que decía que bueno, tiene 800 alumnos. Se hace conjuntamente entre docentes de la escuela de educación infantil, estos docentes de la escuela de música, y en ese proceso participan también familias. Entonces, la idea es, en esa construcción, se define o se diseña para que todo el mundo obtenga aprendizajes. Y en esa visión de todo el mundo obtenga aprendizajes es los docentes de la escuela de música co-construyen con los docentes de la escuela Bressol y hay un aprendizaje, una reciprocidad en las prácticas educativas de los especialistas, por decirlo, de 03 con el ámbito musical. Pero además, eso se enlaza con la participación de las familias. Es decir, con que las familias forman parte. Las familias tienen entrada en la escuela en cualquier momento. Pueden entrar y formar parte, digamos, de la observación de los aprendizajes que los niños están desarrollando en los espacios, de quedarse en la escuela a compartir con otras familias, y luego hay espacios más. Y en esa participación lo que se hace es acercar esa experiencia a esas familias. Cuando hablo de lo social, y por ejemplo lo refiero al aspecto más de la vulnerabilidad, no de lo relacional, hay familias en las que esto se empuja, por decirlo así. Es decir, esa participación de esas familias se empuja para que en ese contexto de aprendizaje entre lo que es la escuela de música, los niños y niñas y los docentes de la escuela Bressol, en esa construcción de aprendizajes participa la familia. Y a esa familia se la conecta con lo que está haciendo la escuela de música. Es decir, eso se connota desde un punto de vista de lo que pasa en la ciudad en otro espacio. ¿Me explico? Para nosotros, esa vivencia positiva de estar compartiendo un espacio artístico en familias que en ningún caso se hubieran planteado, estoy hablando de situaciones de seguimiento de servicios sociales, en ningún caso se hubieran planteado este contexto, y no de manera puntual, sino de una manera habitual,
Y digo esto como podía estar hablando de leer cuentos, ¿eh? Tenemos un proyecto, estoy hablando de música, pero podría hablar de un proyecto de lectura, que es otro de los ámbitos que salen en Intersections, que pasa exactamente lo mismo. Conectamos el proyecto con la biblioteca. ¿Pero qué quiere decir conectar el proyecto con la biblioteca? ¿No? Porque esa es un poco la madre del digamos, donde está el elemento clave, ¿no? Es decir, conectar la experiencia o las experiencias no puntuales, sino reiteradas, de lo que es que agentes de la biblioteca participen en la lectura, en este caso de cuentos, etcétera, etcétera, con las familias, con los docentes y con los niños y niñas, llevándolos, por decirlo así, a lo que es la biblioteca, invitándoles, haciéndolos conscientes de lo que es la biblioteca. Y en ese proceso, a veces incluso puede haber visitas el fin de semana a la biblioteca, etcétera, etcétera. En eso se basa mucho, digamos, cómo nosotros estamos pensando diseñar las experiencias de aprendizaje, digo lo de la Bressol, pero podría poner otros ejemplos, las experiencias de aprendizaje en esa idea de co-construcción y especialmente generando experiencias positivas en todos los agentes que están participando en ello. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una palabra de Cecilia. Angélica, Sí. cuando quieras. Sí, muchas gracias, muchas gracias. He estado escuchando con mucha atención y tengo varias reflexiones o preguntas, no sé si van a ser preguntas finalmente, pero la primera que me viene a la mente después de escuchar esta macroorganización que de verdad la considero gigantesca, y como tú muy bien lo dijiste, significan años de trabajo para poder armar toda esta red o toda esta intersección. Pero uno que está trabajando a nivel de aula o a nivel de ir investigando, cómo ir mejorando los aprendizajes en el aula, finalmente, entonces, cuando no se dan estas intersecciones a nivel macro de comunidad, de compromiso de la familia, compromisos de los directivos, compromisos políticos, compromisos de la municipalidad, finalmente, ¿se puede desarrollar en el aula aprendizajes significativos? ¿Solamente el profesor y el alumno encerrado ahí? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, la escribí porque no se me iba a olvidar, en todos estos años de evolución del programa, ¿se ha desarrollado alguna identidad de prácticas educativas o una identidad comunitaria que tú has podido visualizar? ¿Se desarrolla una identidad macro de todas las personas que están participando en este programa y cuáles serían sus características? Y por último, la última, me encantaría saber que aquí tiene que haber un bien común. O sea, ¿de dónde nace este bien común? O sea, entiendo que es el aprendizaje de los alumnos, pero cuando tú hablas de un entorno donde se interactúa no solamente el aprendizaje, sino también el ambiente cultural de la ciudad, también las dificultades de la familia o lo que puede aportar o la potencialidad que puede tener las familias dentro de un entorno escolar. Entonces, ¿cuál es el bien común? ¿Cuál es el compromiso aquí? ¿O porque me imagino que las complejidades, las dificultades en todos estos años, tú las has visto y las has vivido. Entonces, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es no sé, cuál es ahí el compromiso, el bien común de todos para poder llevar a cabo este gran proyecto? Esas son como mis... Respecto a la primera pregunta, hombre, mi respuesta sería que es difícil, ¿no? Es decir, hablar de significatividad del aprendizaje, bueno, es decir, al final, que sea un aprendizaje significativo quiere decir que se conecta con los aprendizajes anteriores, ¿no? Y no de una forma arbitraria, sino, ¿no? Pues seguramente se pueden producir. Ahora, si aquí de lo que estamos hablando es de desarrollar competencias y un requisito claro del desarrollo de las competencias es la contextualización, el entorno es la mejor contextualización, ¿no? Yo diría, no es imposible, pero desde luego si este diálogo existe, si esta conexión existe, es más fácil que se den esos aprendizajes significativos contextualizados, ¿no? Que es uno de los requerimientos también, diría, para el aprendizaje significativo. Respecto al tema de la construcción de la identidad, bueno, esa es una pregunta interesante porque aquí, es decir, que un programa de esta dimensión, bueno,
dimensión del municipio del Prat, o si habláramos de Barcelona, yo no sé, el municipio del Prat tiene 65, tiene una dimensión poblacional, yo diría, buena porque es lo suficientemente grande como para que tenga peso, pero no lo inmensamente grande como para que sea muy difícil articular una visión global, ¿no? y de reconocimiento global, no bidireccional o no muy parcelado, ¿no? Bueno, nosotros hacemos verdaderos esfuerzos. Yo cuando he dicho lo de comunicación, el vídeo digamos que Moisés os comentaba antes, ¿no? de poderlo... es una muestra de la cantidad de cosas que llegamos a hacer durante el curso. Tenemos un boletín que se expande, digamos, entre todos los agentes que participan, un boletín donde se trabaja, o se explican esas experiencias, digamos, desde diferentes ¿no? desarrollos, ¿no? Desde ámbitos diferentes, desde centros diferentes, desde recursos culturales diferentes, precisamente para compartir visión compartida, es decir, es algo que está empujando la ciudad en su conjunto, ¿no? Sostener eso cuesta mucho y cuesta mucho esfuerzo de relato, pero también comunicativo. Es decir, yo diría, ¿no? Hay un autor que es Michael Fullan, ¿no? Dice ¿qué es la coherencia? ¿No? La coherencia es cuando uno es capaz, cuando uno pregunta en una escuela, en una ciudad, en no sé qué, dice a nivel de aprendizaje, ¿cuáles son los objetivos y las estrategias a partir de los cuales se desarrolla aquí? Y desde el primero al último, más o menos explican lo mismo. Bueno, pues llegar a eso, llegar a que el docente del aula diga lo mismo, quiero decir que diga y haga, claro, que el del entorno de, bueno, que el docente de la escuela Bressol, por decir otro, o que el de la escuela de música, o que el presidente del AMPA de su propia escuela, ya no digo de otra, de la suya, eso cuesta mucho y más con una, digamos, con una representación clara de lo que es una escuela, de lo que es aprender, porque yo creo que donde nos estamos moviendo ahora nosotros es un microcosmos, es decir, este discurso, yo esto lo he plantado como esta idea de concepto de distribuït i interconnectat, bueno, és que me cuesta bastante hablar en castellano, distribuido e interconectado, lo he plasmado en una sesión con lo que decía antes, una escuela de verano. Muchos docentes dicen, ¿de qué me está hablando este? O sea, y eso que llevamos 4 años o 5 años desarrollando, pero que llegue a calar, bueno, yo te diría que es desigual, es absoluta, esa identidad que tú decías es absolutamente desigual, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Que lo que pese más sea aquello que empieza a tomar cuerpo y vaya ganando terreno a lo que no lo tiene, ¿no? Y que tiene que ver con esa representación de lo que es una escuela, de lo que es aprender, o de lo que es del papá a la mamá, o del docente, o yo qué sé, o del alcalde, ¿sí? Y respecto a lo del bien común, bueno, sí, es verdad, aquí yo decía, lo que es transversal es la idea de aprendizaje, pero claro, y aquí hay otra cuestión, ¿qué entornos son conscientes de ser agentes, digamos, educativos y por lo tanto toman conciencia de tener una intención, se representan que han de tener una intención educativa y toman conciencia de que en su práctica están influenciando educativamente, ¿no? Quiero decir que el título desarrollo educativo o aprendizaje puede quedar muy bien, pero luego es una entidad deportiva de todo esto que se representa. Bueno, esa es digamos, la gran labor de desarrollar prácticas donde estés mezclando agentes diversos y en la construcción de esa práctica, de esa acción, ¿no? Lo que yo decía antes, la familia que va a la escuela Bressol y que se representa que en la escuela Bressol a su niño lo van a atender físicamente, va a estar en un entorno protegido, pero seguramente no se representa en ningún momento
que pueda entrar en contacto con que eso que tendrá que ver con la escuela de música o con lo que hace, ¿no?, a nivel musical, desde cultura, etcétera, etcétera. Y en cambio ahí lo estás conectando no desde el discurso, sino desde la práctica. Lo estás conectando vivencialmente con una experiencia o con la lectura de un cuento, lo que decía antes de la biblioteca. No lo estás conectando, digamos, con el fomento de la lectura o la biblioteca como espacio educativo cultural. No, lo estás conectando con una experiencia educativa. Y la idea es no con una, sino con bastantes. Y la idea es no un día, sino bastantes. Y que además eso se favorezca desde la escuela, en este caso de educación infantil. Por eso el bien común en realidad es el que se va construyendo. Muchas gracias, Juan Carlos. No te enfades conmigo. No he compartido solamente el vídeo, sino todo el canal de YouTube que tenéis, que hay un montón de vídeos, de modo que todos tienen acceso ya. A ver, he solicitado 4 palabras, vamos muy justitos de tiempo, porque estaba fijado hasta dentro de 10 minutos, pero tenemos a la palabra Blanca, Natalia, Irene y Mercedes ha pedido la palabra. Terminaremos la sesión con estas 4 palabras. Y si podéis ser breves, chicas, pues mucho mejor. Blanca, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, ha sido muy interesante. Luego también yo yo estudio educación infantil y a veces como que nos olvidamos, ¿no?, de esa primera etapa, y me parece como muy importante que le deis el peso que realmente tiene. Y te quería preguntar, bueno, comentabas que este año obviamente todo estaba más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, en las relaciones, bueno, con las familias o en general en el proyecto, ¿cómo se está concretando este año con las condiciones actuales? Brevemente. Mira, yo creo que este año precisamente es una evaluación de este proyecto. Es decir, cuando el sistema está más tensado es cuando se nota si esas conexiones que yo hacía la metáfora antes del sistema neuronal, ¿no?, ese potencial de acción y de conexión, ¿no?, entre sinapsis, ¿está vivo o no está vivo? Bueno, pues está vivo. Está vivo, no todo está vivo, porque para qué nos vamos a engañar, no todo está vivo, ni mucho menos, pero hay cosas que están muy vivas, ¿no? Y en esas cosas vivas, muchos de los proyectos que yo he ido diciendo están presentes, es decir, conexión de la familia, es decir, familias que están en la escuela Bressol o en una educación primaria participando, familias, quiero decir alumnos y familias, en el proyecto Entre Instrumentos, que tienen conexión con la escuela de música, están en conexión con la escuela de música y intercambian a través de videoconferencias, a través de YouTube, es decir, sigue viva, digamos, la acción, más allá de lo estrictamente escolar, que eso evidentemente, pues las escuelas están abiertas y ese proyecto en lo escolar sigue, pero en esta visión más comunitaria, en esa conexión, allí donde se han establecido conexiones, donde realmente la conexión no va entre 2 docentes que participan de una práctica educativa, sino que se ha conseguido transferir o movilizar esa conexión a nivel del grupo de alumnos con esa práctica educativa que se desarrolla en otros espacios de otra manera y en las familias, eso continúa, esa conexión neuronal, por decirlo así, continúa. Y vuelvo a decir, no en todas partes ni mucho menos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Blanca, gracias. La Natalia, cuando quieras, Natalia. Bueno, brevemente también, por favor, por el tiempo. Sí. Gracias. Muchas gracias por la experiencia. Mi pregunta tiene que ver con el proceso y con tu experiencia. Le pusiste mucho énfasis a esto del apoyo político y de que era muy importante por el tema de los recursos, bueno, porque hay un respaldo para implementar las iniciativas. Entonces, ¿cómo se convence tú desde el ayuntamiento, cómo se convence, bajo qué evidencia se logra y se mantiene este apoyo político? ¿Qué resistencias has encontrado? ¿Qué resulta mejor? Etcétera. Bueno, este es un tema importante, es decir, yo lo digo claramente, sin el apoyo político, pero es que a todos los niveles, no solo, digamos, desde el punto de vista de los recursos, que también, evidentemente,
de la dedicación, etcétera, sino también de la política que se impulsa desde la ciudad. Es decir, porque puede haber muchos sitios donde se diga, oye, vamos a desarrollar un proyecto distribuido, interconectado, es decir, bajo esta concepción de la educación distribuida y interconectada y no sé qué. Y plantear un proyecto así, y el proyecto cultural de la ciudad ser absolutamente un proyecto de consumo teatral, de consumo musical, de consumo, y por lo tanto, bien, estás potenciando no sé qué por una parte, pero por otra, ¿con qué se enlaza eso? ¿No? O una escuela, es decir, queremos un proyecto, ¿no? Digamos, donde las familias participen, donde formen parte, digamos, de la práctica educativa, ¿no? El tema de las comunidades de aprendizaje, etcétera, etcétera, y resulta que el AMPA no la tienes en cuenta absolutamente para nada. Cuando yo digo política, me estoy refiriendo a política a todos los niveles, porque eso también es política. En este caso, la política de la escuela forma parte de la política, es decir, de cómo se organiza y cómo en base a qué se toman las decisiones. Y en este sentido, lo que decía antes, la política educativa y cultural de la ciudad está como muy enfocada hacia ahí, pero no solo cultural y educativa. Tenemos la política, por ejemplo, en temas de juventud, es una política muy participada, es decir, los jóvenes, cuando se desarrollan procesos de creación de servicios, de proyectos, etcétera, se hace a partir de esta construcción participada. Tenemos consejos de participación, no de títulos, sino digamos, de contenido. Todo eso tiene que estar, porque si eso no está, es mucho más difícil todo, más allá de lo estrictamente el aula o la conexión entre un aula, entre un centro y una institución. Muchas gracias, Natalia y Joan Carles. Irene, cuando quieras. Justo estaba escribiendo por el chat que se me acaba de responder la pregunta, así que bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido súper interesante y dejo que hable Mercedes. Gracias, Irene. Gracias. Mercedes, pues haces la última pregunta y con ella concluiremos la sesión. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es un placer poder conocer a Joan Carles. Yo soy del Prat de Llobregat, y entonces todo lo que ha explicado esta tarde pues me interesaba poderlo escuchar porque soy de aquí y entonces quisiera un poquito para poder solamente, aunque la explicaba muy bien cuando ha dado respuesta a Blanca y ya le he ido un poco vehiculando, ¿no? Pero mi pregunta sobre todo iba dirigida a no solamente a cómo vehicular el programa de intersecciones en Escola Bressol, sino también en primaria y también, por ejemplo, fuera del ámbito educativo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, con el ámbito de colectivo de discapacitados psíquicos, ¿no? Entonces, mi pregunta, sobre todo, es un poco, si nada, ni que fuera al menos poder explicar brevemente, ¿no? Pues cómo el programa de intersecciones pues, se va a vincular en proyectos que se están realizando en escuelas de primaria del Prat, escuelas que además son de alta complejidad, que esto yo pienso que es importante decirlo, escuelas de alta complejidad y que actualmente, por ejemplo, una de ellas es la escuela Pepa Colomer, que actualmente es una escuela instituto, ¿sí? Y cómo estos proyectos están ayudando a que colectivos pues, que eran realmente de verdadera vulnerabilidad, que además conozco, pues estén un poco empoderándose, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Entre Cuerdas, el proyecto, por ejemplo, Musicomatics o Muse, el proyecto de Acerca Cultura, o Toca Tú, bueno, no sé, supongo que el hecho de ser del Prat acerca mucho más la realidad, ¿no? Pero ni que fuera al menos 3 minutos de poder un poquito expresar esta inyección que se quiere transmitir en la ciudad de que aquí cuentan todos, ¿no? En un proyecto global educativo de ciudad. Nada más. Gracias. Gracias, Mercedes. Joan Carles, que sepas que cuando no estés conectado preguntaremos a Mercedes si todo esto que nos has contado es verdad, a ver, desde la perspectiva de ella como ciudadana, pues otra perspectiva. Gracias, Mercedes. Sí, más contextualizado que lo que Mercedes ha planteado, prácticamente imposible. Sí, ella ha hecho, bueno, pues yo pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos una escuela que se llama Jaume Balmes, ella ha puesto el ejemplo del Pepa Colomer. Sí, en el Pepa Colomer es una escuela donde se desarrollan, no sé, 5 o 6 proyectos
del ámbito artístico, es un instituto, es una escuela, ha habido política, lo digo por lo de la política también, es decir, que sea un instituto escuela no es una casualidad, es un instituto escuela porque el ayuntamiento ha apretado mucho para que fuera un instituto escuela, para dar continuidad a un proyecto, ¿eh? Y esto forma parte de aquello que yo decía antes de las oportunidades. Es decir, cómo las estás potenciando, ¿no? En ese proyecto se desarrollan diferentes proyectos artísticos donde, bueno, de alguna manera es la muestra de esto. Es decir, proyectos como el MUSE, como tú has dicho, como Entre Instrumentos, son proyectos que se construyen en la cotidianidad de la escuela. Esto no es algo que pasa puntual, es toda la escuela que vive esto, desde la primera hora de la mañana hasta la última de la tarde. Pero vive esto con una implicación de las familias en la escuela. Es decir, esto va relacionado con un proyecto educativo en el que las familias forman parte de este proyecto, ¿vale? Es un poco lo que yo estaba hablando del 03, pero extrapolado, en este caso, a un instituto de escuela. Un centro de alta complejidad, como dice Mercedes, donde yo diría que es de los centros de máxima exponencialidad de lo que estaba explicando. El proyecto de artes visuales y plásticas, por ejemplo, recuerdo el curso pasado hicieron la simulación de un museo, y a ese museo, que no recuerdo si era científico o de qué tipo, la escuela se convirtió en un museo, pero se convirtió en un museo con la colaboración del archivo municipal, evidentemente con los docentes de artes visuales y plásticas de la escuela de arte, que es una escuela, no es una escuela, digamos, profesional, es una escuela, digamos, de ciudad, es una escuela, es una entidad, con los profesionales de la escuela de arte y evidentemente con los docentes del propio centro educativo. Pero ese es un ejemplillo, es decir, tú lo has dicho, en el Entre Instruments, el centro cívico que hay al lado de la escuela, del Instituto de Escola, está desarrollando un proyecto de una banda, y está desarrollando el proyecto de esa banda a nivel de comunidad, el centro cívico, está desarrollando el proyecto de esta banda a través de un proyecto que construyen entidades que participan en el centro cívico, entre las cuales está la escuela, digamos, para dar desarrollo a ese proyecto que nace de la escuela, no para extenderlo, para que la gente sepa tocar más un instrumento, sino para cómo en un centro cívico la música forma parte, a partir de esa construcción que el propio centro cívico está desarrollando con entidades de barrio, y la escuela es un apoyo ahí. Este es otro ejemplo. Tenemos una escuela que se llama Jaume Balmes, de alta complejidad, donde en un contexto de barrio, digamos, de fuerte, bueno, de una composición, digamos, de marginalidad, no diría extrema, pero bastante, donde uno de los retos importantísimos del centro educativo es vivir el barrio de otra manera, porque esos alumnos viven en ese barrio. Y el proyecto de Intersections, aparte de teatro, etcétera, etcétera, intentó atar todos los proyectos artísticos que allí se desarrollaban, y alguno no artístico, con el desarrollo del barrio. ¿Y cómo se ha construido ese proyecto? Construyendo vivencias de vecinos del barrio, agentes del barrio, entidades del barrio, los centros de salud del barrio, en la construcción del propio proyecto, donde participa, evidentemente, también entidades artísticas, la que estaba diciendo antes, de artes visuales y plásticas, los docentes. Y es al final es un proyecto, como decía, con plena cultura comunitaria, con esa doble vertiente, en este caso de identidad de barrio, de construcción de aprendizaje en el espacio escolar, con todo lo de